para que no se pierdan en el olvido aquellas grandes películas. Bienvenidos a Si no la viste, deberías hacerlo. Willow es una aventura épica de fantasía dirigida por Ron Howard. La historia sigue a Willow, un joven y apasionado enano que se embarca en una misión para proteger a un bebé destinado a derrocar a una malvada reina hechicera llamada Badmorda. Con la ayuda de un guerrero llamado Mardigan, interpretado por Val Kilmer, Willow enfrenta peligros, magias y criaturas fantásticas mientras lucha por el destino del bebé y del reino. Como datos curiosos, decir que George Lucas ideó la historia original y produjo la película. Esta fue concebida mucho antes de su realización en los años 80, pero la tecnología necesaria para llevar a cabo la visión de Lucas no estaba disponible hasta ese entonces. La película cuenta con efectos visuales innovadores para su época, especialmente en la creación de personajes como los Brownies, seres diminutos con habilidades mágicas, y en la representación de la hechicera y las transformaciones mágicas. La banda sonora fue compuesta por James Horner. Aunque en su estreno, esta no fue un gran éxito de taquilla, Willow ha ganado un estatus de culto a lo largo de los años, apreciada por su narrativa fantástica y sus efectos visuales para la época. La película es una aventura emocionante que mezcla elementos de fantasía, magia y heroísmo, y ha dejado una marca duradera en el mundo del cine fantástico. ¿Por qué deberías verla? Porque ofrece una experiencia cinematográfica que combina aventura, magia y emoción, respaldada por una historia cautivadora y efectos visuales sorprendentes para su tiempo. Si disfrutas de las películas de fantasía épica y te gusta sumergirte en mundos imaginativos, esta película te llevará a un viaje inolvidable. Además de todo ello, es una aventura para toda la familia. Clue o Cluedo es una comedia de misterio basada en el popular juego de mesa de Hasbro. La trama sigue a 6 extraños convocados a una mansión aislada, cada uno con un nombre en clave inspirado en el juego original: Mrs. Scarlet, Colonel Mustard, Mr. White, Mr. Green, Mr. Peacock y Professor Plum. Pronto descubren que han sido reunidos por un anfitrión desconocido y se encuentran en medio de una serie de asesinatos. Con un ambiente de suspenso y comedia, los personajes intentan descubrir al asesino mientras lidian con situaciones caóticas y enredadas. Como datos curiosos, esta posee múltiples finales. Una característica única de la película es que tiene 3 finales diferentes, y en su estreno en cine se proyectaba una versión aleatoria en cada sala, lo que generó interacciones entre el público para discutir qué final habían visto. Un elenco talentoso. La película cuenta con un elenco brillante, incluido Tim Curry, Madeleine Crane, Christopher Lloyd, entre otros actores cómicos talentosos, quienes entregan actuaciones memorables y llenas de humor. Sobre todo, hay un montón de guiños al juego de mesa. La película incluye referencias y elementos del juego, como habitaciones específicas de la mansión, armas icónicas y diálogos que hacen homenaje al juego. También posee comedia y suspenso. Esta logra mezclar con maestría elementos de misterio con momentos cómicos, lo que la convierte en una película entretenida y única en su género. Ha llegado a ser una película de culto, a pesar de no ser un gran éxito en su estreno como suele pasar. Ha ganado un seguimiento de culto a lo largo de los años, siendo apreciada por su humor inteligente y su enfoque único de la narrativa y el misterio. ¿Por qué deberías verla? Bueno, es una película que ofrece una combinación única de misterio y comedia, con un elenco talentoso y múltiples finales, lo que la convierte en una experiencia divertida y sorprendente para los espectadores. Su humor ingenioso, giros inesperados y referencias al juego de mesa la hacen una película que vale la pena ver para los amantes del misterio y aquellos que buscan una comedia fuera de lo común. También es pura y exclusivamente para aquellos que les encanta el juego de mesa y sobre todo películas o libros al estilo Agatha Christie, de saber quién mató a quién. John Carpenter's Escape from New York. Rescate en Nueva York es una película de ciencia ficción y acción dirigida por John Carpenter. La historia se sitúa en un futuro distópico en el año 1997. La película se estrenó en 1981, donde Manhattan se ha convertido en una prisión de máxima seguridad. El protagonista, Snake Plissken, interpretado por Kurt Russell, es un convicto enviado a rescatar al presidente de los Estados Unidos, quien está atrapado en Manhattan después de que su avión se estrellara en dicha ciudad. Como datos curiosos, la película presenta una visión sombría y distópica de Nueva York, convirtiendo a Manhattan en una prisión gigante, con altos muros y un caos absoluto, creando un escenario único y oscuro. El personaje Snake Plissken se ha convertido en un ícono de la cultura pop. Kurt Russell le dio la presencia carismática y rebelde, siendo un antihéroe que se destaca por su actitud diferente y sus habilidades tácticas. La música de Carpenter para la película es reconocida por su estilo distintivo que complementa perfectamente la atmósfera sombría de la historia. Además, la dirección de Carpenter añade una estética única a la película. Rescate en Nueva York ha dejado una marca duradera en la cultura pop, influyendo en películas posteriores y videojuegos, y siendo referenciada en varias obras de ciencia ficción y acción. ¿Por qué vale la pena verla?
La película ofrece una mezcla única de acción, ciencia ficción y elementos distópicos que la hacen interesante para los amantes del género. Su enfoque visual distintivo, el carismático protagonista interpretado por Kurt Russell y su influencia en la cultura popular la convierten en una película de culto que ha dejado una huella duradera en el cine de género. Si te gustan las películas de acción con un toque futurista y una historia intrigante, Rescate en Nueva York es una opción interesante para explorar. Y así terminamos otro volumen de Si no las viste, deberías hacerlo. Dale una suscribida, dale un like y nos vemos en el próximo video.